Muy bien, vamos a continuar con la clase. ¿Me escuchan? ¿Y ven mi pantalla? Sí, también se ve. Bien. Entonces nos quedamos en la revisión de los inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina. Los ejemplos más importantes son la descipramina, nortriptilina y reboxetina. Les había ya hablado de las afinidades. De aquí, por ejemplo, es muy interesante el caso de la reboxetina, que tiene baja afinidad por el transportador de serotonina, una alta afinidad por el transportador de noradrenalina, por eso se le considera selectivo para el transportador de noradrenalina. Y en este caso vean que todas las afinidades por el resto de los receptores es muy, muy baja, ¿sí? Prácticamente su única actividad es inhibir al transportador de noradrenalina, un poco al de serotonina, pero no tiene afinidad por el resto de receptores que el resto de los antidepresores sí reconoce. Bueno, entonces aquí nos quedamos ayer. El efecto antidepresor, de acuerdo con lo que se ha investigado, se debe a el receptor beta 1 en cuanto a la mejoría en el afecto que se observa con el tratamiento con estos fármacos, y el afecto y las funciones cognitivas. Uno de los problemas que pueden tener los pacientes que padecen depresión es que tienen alteraciones en sus funciones cognitivas, y esto también mejora con el tratamiento con estos fármacos inhibidores de la recaptura de noradrenalina. También participan en las acciones terapéuticas los receptores alfa 1 de los subtipos 1A y 1B, que también mejoran el afecto en estas personas. Indirectamente, como ya lo hemos señalado varias veces, hay un aumento también de la dopamina en la corteza prefrontal. Hay aumento en la desensibilización a algunos receptores a la serotonina, como sería el caso de los receptores 5-HT2C, y también en particular de los heteroreceptores alfa 2 en las neuronas serotonérgicas. Así que la desensibilización de los heteroreceptores alfa 2 en las neuronas serotonérgicas aumentaría la liberación de serotonina y con ello el tono y la actividad de estas neuronas en la corteza frontal. Miren, estamos hablando aquí, estos receptores alfa 2 que están presentes en este pie terminal que corresponde a una neurona serotonérgica, cuando se libera noradrenalina aquí, inhibe la liberación de serotonina. Así que si estos heteroreceptores presentes en este pie terminal se desensibilizan, esto implica que ahora se va a liberar mayor serotonina aquí en la corteza frontal, y esto es de beneficio para los pacientes. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, avanzamos. También existen lo que se conocen como inhibidores mixtos de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Los ejemplos son la venlafaxina, que fue el primero de estos que se introdujo al mercado, y también lo es la duloxetina. Así que de estos, de los inhibidores mixtos de la recaptura, tenemos dos ejemplos al menos, la venlafaxina y la duloxetina.
Por su doble mecanismo de acción, son más eficaces que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, particularmente para que los signos y síntomas de la depresión se reduzcan. A esto es a lo que se le llama remisión, es decir, que baje el nivel de depresión, y previenen la taquifilaxis. La taquifilaxis, recuerdan que es un concepto que vimos en los inicios del curso, que es la reducción en la respuesta, y es una reducción en la respuesta muy rápida. Entonces, con estos fármacos que inhiben tanto la recaptura de noradrenalina como de serotonina, se previene este fenómeno. Y por la misma razón, el inicio de los efectos antidepresores es más rápido. Es decir, es mejor inhibir la recaptura de ambas monoaminas, porque así el efecto antidepresor se retrasa menos. Ya ven que esta es una característica de los inhibidores de la recaptura de monoaminas. Y por lo mismo el espectro de actividad terapéutica es más amplio al estar inhibiendo la recaptura de las dos monoaminas y por lo tanto potenciando su efecto. Ya ven que están ambas neuronas, ambos circuitos neuronales interconectados. Aquí en esta tabla se comparan los efectos antidepresores de los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y de los inhibidores de la recaptura de serotonina. Ambos tratamientos, bueno, cualquiera de estos tratamientos produce efectos antidepresores o se diferencian en los efectos antidepresores según inhiban la recaptura de serotonina o inhiban la recaptura de noradrenalina. ¿Qué se favorece cuando se inhibe la recaptura de noradrenalina? La integración social, el retardo psicomotor, los síntomas somáticos y el desempeño cognitivo, como lo acabamos de mencionar hace una diapositiva. Y con los inhibidores de la recaptura de serotonina se reduce el comportamiento impulsivo. Este efecto de los inhibidores de la recaptura de serotonina de reducir el comportamiento impulsivo incluso se utiliza para reducir la agresividad en algunas personas. O sea, hay personas violentas que son muy agresivas y para tratar de reducirles la agresividad, porque se sabe que los inhibidores de la recaptura de serotonina reducen el comportamiento impulsivo, se les puede tratar también a estos, aunque no están deprimidos, pero sí son agresivos, se les puede tratar también con inhibidores de la recaptura de serotonina. Reducen la ansiedad, de esto ya lo hemos estudiado, fue parte de lo que les explicó el maestro Valentín, y también reducen la sobrereactividad al estrés. Una característica de los pacientes con depresión es que tienen una alta sensibilidad al estrés y esto lo reducen los inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces aquí lo que tienen que tener en mente es que si se usa un solo tratamiento, por ejemplo, un inhibidor de la recaptura de noradrenalina, fundamentalmente se van a presentar estos efectos benéficos. Si se utiliza solamente un inhibidor de la recaptura de serotonina, fundamentalmente van a producirse estos efectos y teóricamente, y se ha observado que esto sí se presenta en algunos pacientes, cuando se utiliza un inhibidor mixto de la recaptura de estas dos monoaminas, pues la respuesta terapéutica es mejor. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Le puedo regresar tantito al anterior, por favor? Claro, ahí está.
Ya, gracias. De nada. Avanzamos. Bien. Existe un grupo de fármacos que se emplean para el tratamiento de la depresión y que se ponen en un grupo que se llaman antidepresores atípicos. Entre ellos están estos 4, la mianserina y la mirtazapina, que se analizan juntos, y la nefazodona y la trazodona, que se analizan juntos. ¿Qué características tienen estos fármacos? Bueno, por ejemplo, la mianserina y la mirtazapina, si ustedes observan aquí, la mianserina tiene cierto nivel de inhibición del transportador de noradrenalina. Entonces, la mianserina inhibe al transportador de noradrenalina, pero también es muy importante que observen que es un bloqueador de los receptores 5-HT2A, 5-HT2C de la serotonina. También tiene capacidad de bloqueo del receptor 5-HT3, también bloquea los receptores alfa 1, a los alfa 2, muy poco a los muscarínicos y mucho a los histamínicos. Así que la mianserina, como efectos colaterales, sería que induce sueño y fatiga, que podría reducir la presión arterial, producir hipotensión ortostática por el bloqueo de los receptores alfa, particularmente los alfa 1. Podría inducir boca seca, pero este sería un mal menor porque la afinidad es baja. Pero de importancia es que para su efecto antidepresor son importantes el bloqueo de los receptores 5-HT2C en principio, de los 5-HT3, y el hecho de que también inhibe la recaptura de noradrenalina. Esto es la mianserina. Por otro lado, la mirtazapina se diferencia de la mianserina en que no reconoce a ninguno de los transportadores, pero sí tiene capacidad de bloqueo también de los receptores 5-HT2, entre ellos los 5-HT2C. Esto le da la capacidad de producir efectos antidepresores. Y bueno, también tiene efectos colaterales parecidos a la mianserina. Por eso es que se describen juntos. Entonces, como resumen, ambos, la mirtazapina y la mianserina, tienen propiedades de antagonismo de los receptores 5-HT2A y 5-HT2C. La mianserina, además, inhibe la recaptura de noradrenalina y también, como vimos, producen cierto antagonismo adrenérgico alfa 2. Este antagonismo adrenérgico alfa 2 es importante porque cuando es en calidad de bloquear los heteroreceptores alfa 2 en las neuronas serotonérgicas, favorecen la liberación de la serotonina, y también en las mismas neuronas noradrenérgicas, bloquear los receptores alfa 2 también es favorecer la liberación de noradrenalina. Entonces, serían, para el caso de la mirtazapina, al menos el antagonismo de los receptores 5-HT2C y de los alfa 2 serían las acciones que favorecen el efecto antidepresor. Y en el caso de la mianserina, adicionalmente, el hecho de que inhibe la recaptura de noradrenalina. El antagonismo de los receptores 5-HT3 también es importante, como lo vimos cuando revisamos la primera diapositiva relacionada con la sinapsis serotonérgica. El antagonismo H1 pues
es una desventaja en este caso para estos compuestos, porque el antagonismo H1, como ya lo hemos dicho, produce sedación y en algunos casos también fatiga. Bueno, esto es lo que hemos estado revisando. El bloqueo de los receptores 5-HT2C reduciría la inhibición tanto de la actividad noradrenérgica, de la actividad dopaminérgica, de la actividad serotonérgica. El bloqueo de los receptores alfa-2 aumentaría la liberación de serotonina, aumentaría la liberación de noradrenalina y también aumentaría la liberación de dopamina. Entonces, por todas estas razones es que estos fármacos con estas propiedades de bloqueo alfa-2, de bloqueo 5-HT2, son útiles para el tratamiento de la depresión, porque todos estos efectos llevan al aumento en la actividad de las 3 monoaminas en la corteza frontal y con ello también favorecen la neurogénesis. ¿Alguna pregunta? Bueno, este esquema se los voy a poner en el Classroom junto con la tabla de las afinidades de todos los compuestos que estamos revisando. Bueno, de los receptores 5-HT2C que hemos estado hablando mucho, vamos a presentarles las características más sobresalientes. Los receptores 5-HT2C están presentes en la corteza cerebral y en el sistema límbico. Como ya hemos explicado, lo acabamos de explicar en la diapositiva anterior, inhiben a las vías monoaminérgicas a través de las neuronas GABAérgicas. Esta inhibición es una inhibición tónica, como se señala aquí, así que bloquear la actividad de estos receptores reduce esta inhibición tónica de las vías monoaminérgicas, de la dopamina, de la noradrenalina, de la serotonina. Esa es la importancia de estos receptores. Y se ha observado que este compuesto, la metaclorofenilpiperacina, que es un agonista de los receptores 5-HT2C, cuando se activan estos, se produce ansiogénesis y depresión del estado de ánimo. Así que es de gran importancia reducir la actividad de estos receptores 5-HT2C. Y se sabe que están implicados en las acciones ansiogénicas y efectos adversos agudos de los inhibidores de la recaptura, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Esto tiene relación con lo que les había yo explicado anteriormente, que cuando se inicia el tratamiento con estos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pues la serotonina, entre otros lugares, aumenta su concentración, activa los receptores 5-HT2C y con eso aumenta la inhibición tónica de las neuronas GABAérgicas. Este aumento en la inhibición tónica de las neuronas GABAérgicas que se presentan al inicio del tratamiento con las primeras dosis, pues en lugar de reducir la ansiedad, la aumenta, por eso se señala aquí que produce ansiogénesis, y también no solo aumenta la ansiedad, también aumenta la depresión, y es la razón por la que se ha explicado que al inicio del tratamiento con estos inhibidores de la recaptura de serotonina se debe de cuidar mucho al paciente, porque es altamente probable que la depresión, en lugar de reducirse, aumente con las primeras dosis de estos fármacos. Todo esto es mediado
por los receptores 5-HT2C. Y curiosamente, la densidad y la actividad de estos receptores están aumentados en los pacientes deprimidos. O sea que un paciente que padece depresión tiene una densidad alta de estos receptores y por esa razón se presentan, o es una de las razones porque el paciente puede estar deprimido y además presentar un nivel de ansiedad alto. Así que de lo que hemos estado diciendo, el tratamiento antidepresor afortunadamente inducen la regulación descendente gradual, lo que hemos llamado en una palabra desensibilización de estos receptores 5-HT2C. Aquí se señala que no solo el tratamiento farmacológico con los antidepresores produce este efecto, sino que esto también se ha observado en los pacientes que son tratados con terapia con electrochoque. El electrochoque también induce desensibilización de los receptores 5-HT2C. Y esto explicaría parte del efecto antidepresor de la terapia por electrochoque. ¿Alguna pregunta? Avanzamos. La nefazodona y la trazodona son también de los compuestos que se llaman antidepresores atípicos y estos se caracterizan porque poseen dos propiedades importantes. Uno son inhibidores de la recaptura de serotonina y además son antagonistas de los receptores 5-HT2A y 5-HT2C, con toda la importancia que tiene el bloquear a los 5-HT2C. Esto lleva a un aumento en la actividad de la dopamina, de la noradrenalina y de la serotonina. Una característica sobresaliente de la nefazodona y la trazodona es que no producen como efecto adverso la disfunción sexual que sí se presenta con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entre paréntesis, como un efecto importante es el bloqueo de estos receptores, aparentemente el efecto adverso disfunción sexual se debe a la activación de estos receptores. Y como estos son bloqueadores, pues en este caso no se presentan estos efectos adversos. Y también, como acabamos de ver que los receptores 5-HT2C son responsables de la ansiedad que se puede originar con el tratamiento con los inhibidores del transportador de serotonina, cuando se utilizan estos compuestos, no se observa, se reduce la ansiedad desde el inicio del tratamiento. Bueno, esto también porque hemos dicho que los receptores 5-HT2C están participando en la ansiogénesis. Y también reducen la tendencia de la alteración del patrón del sueño. Ya ven que uno de los problemas que tienen las personas deprimidas es que tienen alteraciones en el patrón del sueño, ya sea hipersomnio o insomnio. También no se puede eliminar el hecho de que sean antagonistas de los receptores H1.
Esto significa que como efecto adverso producen somnolencia. Entonces, todo compuesto que bloquea los receptores H1 en el sistema nervioso central necesariamente va a producir como efecto adverso la somnolencia. Una desventaja de estos compuestos es que a través del metabolismo se pueden transformar en cierta cantidad a este compuesto que se llama metaclorofenilpiperacina, y este compuesto es ansiógeno y alucinógeno. No se sabe bien la razón, seguramente cuestión genética. Algunas personas tienden a producir mayor concentración de este metabolito a partir de estos antidepresores, y pues se les tiene que retirar el tratamiento porque en lugar de reducirles la ansiedad, se las incrementa y hasta les pueden inducir alucinaciones. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué tan común es que se produzcan las alucinaciones? Bueno, nada más con estos compuestos, con la nefazodona y con la trazodona. En algunos pacientes también se pueden producir con los inhibidores de la recaptura de serotonina, porque uno de los receptores implicados en las alucinaciones son los receptores 5-HT2A. Por ejemplo, se sabe que los esquizofrénicos tienen una elevada actividad de serotonina en los receptores 5-HT2A, y por eso los fármacos bloqueadores que tienen propiedades de bloqueo de los receptores 5-HT2A se utilizan para reducir las alucinaciones en estos pacientes. Entonces, realmente no es muy frecuente, no significa que a todos los pacientes se les dé tratamiento aumentándoles la actividad serotonérgica van a tener alucinaciones, pero de pronto sí hay algunos pacientes, o sea, son poco frecuentes, que sí pueden presentar alucinaciones. Pues al parecer depende de el nivel en general de actividad de su sistema nervioso, de sus circunstancias, de la posibilidad de que pudieran tener episodios psicóticos, bueno, que sean susceptibles a ello, pero es baja la proporción de pacientes que presentan alucinaciones. O sea que por esa razón no se deben de dejar de emplear estos compuestos. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bueno, aquí se plantea el resultado que se puede tener cuando se utilizan fármacos con un doble mecanismo. En particular, el doble mecanismo, si se considera la inhibición de la recaptura de serotonina y antagonistas de los receptores 5-HT2C. Con si hay un fármaco que tiene este mecanismo doble, el resultado es que va a tener mayor eficacia. Muy importante, se va a reducir el retardo en el inicio del efecto. Ya ven que hemos dicho que son 2, 3, 4 semanas de retardo. Bueno, los fármacos que actúan a través de estos dos mecanismos comienzan a producir sus efectos antidepresores más rápido. Se reduce el retardo en el inicio del efecto. ¿Cuáles son los efectos de beneficio? Bueno, pues que se aumenta la transmisión serotonérgica y adrenérgica, tanto a nivel de corteza como a nivel del sistema límbico. También se aumenta la transmisión dopaminérgica
en la corteza prefrontal. Y esto, pues todo esto tiene como consecuencia que tengan propiedades antidepresoras. Por una parte, por el bloqueo de la recaptura de serotonina, inducen propiedades ansiolíticas a largo plazo, y también, como ya lo explicamos en diapositivas anteriores, tienen propiedades antiimpulsivas. Y como resultado del bloqueo de los receptores 5-HT2C como antagonistas, entonces también lo mencionamos, mejoran el sueño, mejoran la función sexual, si lo recuerdan, y también tienen propiedades ansiolíticas. Entonces, estas propiedades de inhibición de la recaptura de serotonina y de bloqueo de los receptores 5-HT2C, pues son efectos que se complementan y pues constituyen una ventaja en el tratamiento de los pacientes con depresión. Entonces, es deseable desarrollar fármacos que tengan doble blanco. Uno, el transportador de serotonina, y otro, los receptores 5-HT2C, pero en calidad de antagonistas. ¿Avanzo? Bueno, este es un resumen de lo que hacen los fármacos antidepresores. Entonces, a través del aumento en la actividad de la noradrenalina, de la serotonina, entre otras cosas, por ejemplo, por inhibición del transportador de noradrenalina o de la serotonina o de ambos, según sea el fármaco que se esté empleando, pues se van a favorecer algunas vías, se van a inhibir otras, no vías, más bien sistemas transduccionales, y aquí se señala que particularmente los relacionados con la proteína G, el AMP cíclico, los relacionados con los receptores 5-HT2A a través de su sistema transduccional GQ, pues van a llevar a la producción de los factores neurotróficos de los que hemos hablado, por un lado el CREB, por otro el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, van a llevar eventualmente a la neurogénesis y con ello a la recuperación del estado de ánimo del paciente. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas. Respecto al sueño, este es un tratamiento al que se suele recurrir. Se ha observado que se les puede ayudar a los pacientes deprimidos si se les interrumpe el sueño, fundamentalmente el sueño MOR. Entonces, aquí en la ordenada está la severidad de los síntomas y la línea azul es la severidad de los síntomas antes del tratamiento, y vean cómo se reducen los síntomas después de la interrupción del sueño. Aquí se alcanza a ver el título de la diapositiva: efectos terapéuticos de la privación del sueño. Particularmente se ha observado que la privación del sueño REM es lo más importante. Entonces, cuando se priva de sueño REM a los pacientes, bajan la severidad, la gravedad de los síntomas en el estado de ánimo, la ansiedad, la inquietud, carencia de interés, inhibición psicomotora, tendencia suicida,
trastornos somáticos, hipocondria, carencia de apetito o anorexia, retiramiento, digamos, compulsiones, paranoia, sentimientos de insuficiencia, alucinaciones. Vean que estas, como aprovechando la pregunta que me habían hecho, estas se presentan, como pueden ver, son muy bajas en intensidad, casi no participan. Pero bueno, en todos los casos, la privación de sueño baja todos estos problemas, disminuye los problemas. Por eso es que en algunos pacientes, sobre todo en los refractarios, pues se tiene que recurrir a esto y a otros tratamientos. Bueno, actualmente se ha puesto de moda el uso de, bueno, más que el uso, el estudio de los bloqueadores de los receptores NMDA, que son uno de los receptores ionotrópicos más importantes del glutamato. Así que no les extrañe leer, por ejemplo, que la ketamina, que es un bloqueador de estos receptores y que se emplea mucho en veterinaria como agente anestésico, se mostró mucho interés en los últimos años en la ketamina, porque cuando se administra de manera intravenosa, la depresión de los pacientes se reduce, pero en horas. Incluso hay pacientes que en una hora les ha mejorado mucho su estado de ánimo tras la administración de la ketamina. La ketamina es un fármaco que tiene un átomo quiral, por lo tanto hay la versión R y la versión S de la ketamina, y se sabe que solo uno de los enantiómeros es el bueno para reducir la depresión, y es el isómero S, y por lo tanto cuando se sintetiza solamente el isómero S, el compuesto se llama esketamina, y es el que está a punto de aprobar la FDA para uso clínico en el tratamiento de la depresión en pacientes refractarios y que tengan tendencia al suicidio. El problema es que el efecto de la ketamina o de la esketamina es un efecto agudo que en el mejor de los casos llega a durar hasta 20 días en los pacientes, pero que el efecto desaparece. El problema es que no se ha podido observar mejoría de la depresión en los pacientes, no se ha observado que reduzca la depresión en los pacientes cuando se da como tratamiento crónico. Al parecer es muy bueno para efectos agudos, pero con el tratamiento crónico no se observa mucha mejoría. Así que esto pues sigue en estudio y seguirá mientras haya 1/3 de pacientes que sean refractarios al tratamiento farmacológico. Y de ahí que pues haya varios tratamientos, la terapia por electrochoque, la acupuntura, la hierba de San Juan y muchos otros que podrán encontrar en la red. Bueno, algo que sí es muy importante es el sol. Es altamente recomendable que los pacientes que padecen depresión, y yo diría, aunque no padezcamos depresión, es bueno tomar el sol, por supuesto, de manera moderada, porque si no acabaríamos con cáncer de piel, pero es bueno asolearse de vez en cuando, porque esto mejora la actividad de la tirosina hidroxilasa, o bueno, incluso de las hidroxilasas, y ya ven que estas hidroxilasas son muy importantes para la síntesis tanto de noradrenalina como de serotonina en el sistema nervioso central. La actividad de estas enzimas mejora porque el oxígeno que respiramos cuando estamos en el sol
Es un oxígeno ya parcialmente activado por los rayos del sol y más fácil de reaccionar para producir los primeros intermediarios en la síntesis de las catecolaminas y de la serotonina. Así que no pierdan la oportunidad de tomar el sol de vez en cuando. Bueno, entonces, si tienen preguntas, es el momento. Bueno, si no tienen preguntas, entonces, por mi parte, es todo.